Bueno, buenas noches, hermanos. Una más, con gozo y alegría estamos escuchando los himnos y le pedimos disculpas por no poder acompañarlos. En primer lugar pregunto, ¿se escucha bien, no? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Le decía que le pedimos disculpas por no poder acompañarlos acá con mi esposa porque muchos himnos no los conocíamos, no los hemos cantado, entonces estamos disfrutando y es más, mencionamos qué linda letra y melodía y no lo habíamos conocido antes, así que le pedimos disculpas, hermanos, y nos alegramos de compartir una vez más con ustedes. Les mandamos un abrazo grande, pedimos saludos a nuestros hermanos esta mañana y les mandan y les retribuyen el saludo también a ustedes. Eh, y bueno, como decía nuestro hermano, sin más preámbulos, vamos a la palabra. Así que los invito a que tengamos nuestras Biblias preparadas en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1 también. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Antes de continuar leyendo, eh, quisiera hacerle unas preguntas más que todos para que cada uno en su corazón se responda, pero quería preguntarle qué pasaría si eh, vinieran hoy día, ¿no?, y recibiéramos un llamado diciendo que vamos a recibir una herencia, ¿no? Que de repente suena el teléfono y alguien nos dice: mirá, tenés un tío lejano que tenía mucho dinero y vas a ser eh, depositario de una herencia donde te van a entregar mucho dinero y muchos bienes, ¿no? ¿Cómo estaríamos nosotros con algo así, con una noticia de esa manera? Ya nuestro día cambiaría, ya nuestro pensamiento se iría dirigiendo hacia otro lugar y estaríamos organizando inclusive tal vez nuestra vida de otra manera. En esta carta de Pedro pasa algo parecido. Lo que está haciendo acá Pedro, más adelante vamos a ver, es recordarles que tienen una herencia. Entonces, yo titulé el mensaje Camino hacia mi herencia. Hacia mi herencia. Entonces, un poquito como para dar una introducción, el que escribe justamente es Pedro. ¿Por qué la introducción de esta manera? Porque quisiera que tuviéramos presente quién es el que escribe. Si bien es inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero allí en ese momento, cuando uno empieza a escuchar las palabras de aquel escritor santo, vemos que ya no es la misma persona que comenzó sus caminos. Vemos a un Pedro impulsivo, lleno de debilidades, a quien el Señor en un momento le tiene que decir: Simón, Simón. Y vemos también en un momento, por ejemplo, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 42, dice desde el versículo 40: Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Fíjense, en ese momento el Señor Jesús lo mira y le dice cómo va a ser llamado. Le pone un nombre, una pertenencia ya del Señor, ¿no? Y en ese momento el Señor le mira
le observa y le da ese nombre. Y no puedo dejar de pensar, hermanos, cuando veo las miradas del Señor Jesús ante las situaciones y las personas, ese amor, esa compasión de parte del Señor. Cuando vio aquella multitud que eran como ovejas sin pastor, cuando se le acercó a aquel joven rico y se le miró y le amó, cuando estaba allí, inclusive en aquella cruz, cuando vio a aquel discípulo que le amaba, le dijo, he ahí tu madre, y a él le dijo, a su madre le dijo, he ahí tu hijo. Esas miradas del Señor que penetran el corazón y que no hay forma de no encontrar en esa mirada un amor que envuelve todo, ¿no? Entonces el Señor le mira y dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Pero en un momento el Señor le tiene que decir a este Juan, Simón, Simón, perdón, a Pedro, le tiene que decir, Simón, Simón. En Marcos 14:37 le dice, duermes. En un momento que el Señor se aparta, Marcos 14:37, le dice el Señor a Pedro, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? En otro momento, en Lucas 22:31, el Señor lo vuelve otra vez a observar a Pedro, a inclusive todos los que estaban allí con él, pero le dice el Señor, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En Juan, capítulo 21, versículo 15, encontramos también otra situación en la cual el Señor le tiene que decir, Simón. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Vemos un transitar en la vida de Pedro, en el cual hubo muchas cosas que pareciera que estuvieron mal en su vida. Muchas cosas que parecieron que a simple vista uno puede analizar, y la verdad que era bastante durito Pedro. Pero en realidad, ¿saben qué? No es otra cosa más que nuestra propia vida, hermano. Y lo maravilloso de esto es que el Señor eligió un hombre común y corriente como Pedro para hacer cosas maravillosas a través de él. Nuestras vidas es de la misma manera, así tan común y corriente, y el Señor un día puede usarnos para hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Pero tenemos que transitar por este camino, a veces de dificultades, de pruebas y de problemas que nos van a llevar hacia un lugar maravilloso, donde el mismo Pedro le pasa a contar a aquellos expatriados, como dice él, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quiénes son estas personas? Escritores dicen que son las mismas iglesias que había fundado el mismo Pablo. ¿Y qué es lo que está haciendo Pedro en este momento? Lo que le dijo allí por donde leímos en Lucas 22:31, cuando dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero yo he rogado por ti, dice el Señor, para que tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Ese volver, nosotros conocemos la historia. Nosotros la hemos leído la historia muchas veces cuando el mismo Pedro, en un momento que se está calentando, cuando se acerca del Señor, cuando están por crucificar, le dice, tú eres uno de ellos. Y Pedro tiene que decir, no. Y se tiene que cumplir lo que el Señor le dice acá a Pedro, que antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces.
pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. El Señor sabía que iba a pasar y no lo estaba desaprobando por eso a Pedro. Todo lo contrario. El Señor ya le estaba diciendo que aún a pesar de todo eso, le estaba dando esa tarea de que una vez vuelto, confirme a sus hermanos. Ese impetuoso Pedro, ese impulsivo, ese lleno de debilidades, que vemos que en un momento se saca la ropa y se larga al agua nadando hasta donde estaba su maestro. Vemos que en un momento que lo están por arrestar al maestro, saca la espada y le corta la oreja al sobrino del sumo sacerdote. Vemos que está ese Pedro impulsivo. La carta de Pedro, la primera carta de Pedro, dicen allí los estudiosos que se escribió por el año 63 aproximadamente. En el año 63 después de Cristo, Pedro seguramente ha tenido un poco más de esa edad. Entonces, allí Pedro vemos que ya es grande, ya es una persona, se puede decir, mayor y madura. Y lo podemos notar en su forma en la cual empieza a escribir esta carta. Y perdone por ahí la introducción, pero ¿saben qué? Es importante saber a quién les estaba escribiendo. Aquellos que estaban dispersos, dice, allá en Asia Menor. Todos esos que estaban allí dispersos estaban sufriendo persecución, por eso estaban dispersos. Recordemos que en un momento Pedro predica y se convierten hasta 3.000 personas. Allí por Hechos, capítulo 2. Entonces, vemos que hay dispersos, sí. Y esos que están dispersos muchas veces sucedía cuando había persecución. Pero la persecución no solamente venía de parte de los romanos, sino también venía del pueblo judío que los perseguía a ellos, a todos aquellos que creían. Y saben, el padre de familia, el que de alguna forma era el patriarca de toda la familia, era el que tomaba las decisiones, si él no era creyente, dentro de la familia misma podría haber persecución. Entonces vemos que había una dificultad, inclusive hasta económica tal vez, porque si ellos se apartaban, si ellos se alejaban de su familia, ya tenía que buscar la forma de cómo sustentarse. Entonces vemos que tienen esa dificultad en cuanto a la persecución, no solamente de parte de los romanos, sino eh, si no obedecían y obedecían y veneraban y adoraban al emperador, sino que aparte de eso, o sea, no solamente de parte de Nerón en aquel momento era la persecución, sino también de parte de los judíos. Entendemos que fue, inclusive en un momento Pedro mismo le dice, al que ustedes crucificaron, cargándole el peso de aquella obra, que para aquellos discípulos era tristísima, pero para que ahora la obra, al ver la obra acabada, vemos que era necesario que el Señor Jesús muriera. Pero había persecución de parte de los judíos también. Y de parte de su familia también estaba la persecución. Entonces Pedro le tiene que escribir para animarles, para fortalecerles, para darle una visión diferente. Porque ya no estaban todos allí cerca de su Señor, sino su Señor ya había justamente sido muerto y había sido resucitado y elevado al cielo. Pero ahora Pedro le escribe y les dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y ahí vemos, mientras vamos viendo ese camino hacia mi herencia, vemos que hay un transitar, donde comienza en aquel momento en el cual nosotros fuimos elegidos, que inclusive nosotros no estamos acá, porque dice que desde la eternidad fuimos elegidos. Entonces, Pedro, en su saludo,
vemos que hace una forma maravillosa y especial. Fíjense cómo saluda a Pedro. Cuando le dice, eh, eh, a ver, hay un escritor que dice que el saludo adquiere un carácter trinitario. Observemos, miren lo que dice. Elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fíjense qué maravilloso saludo de aquel hombre ya inclusive tal vez más maduro y más firme, y tienen una visión diferente de las cosas que aquel impulsivo Pedro. Ya era aquel impulsivo Simón, se puede decir, y ahora ya era Pedro, que había vuelto, ¿no? Después de haber sido pedido para ser zarandeado, y ya estaba de vuelta, confirmando a sus hermanos. Y les dice, en santificación del Espíritu, según la presencia de Dios Padre, ¿no? Y habla de la sangre de Jesucristo. Hay un escritor que me gustaría mencionar lo que dice, Rairi, dice, la idea expresada en este versículo es que Dios, en su sabiduría, nos ha escogido para salvación mediante la obra del Espíritu Santo, aplicándonos el valor de la muerte de Cristo a fin de que le seamos obedientes. Ahora, cuando habla de presencia, está hablando de aquel conocimiento, aquel ya preconocimiento, se puede decir, intelectual de nuestro Dios, de que las cosas que van a ocurrir, de las cosas que ya pasaron, de las cosas que estamos viviendo en el presente, eh, y todo lo ve en un solo plano, porque nuestro Dios es eterno. Pero no está hablando de ese conocimiento intelectual, sino está hablando de ese conocimiento afectivo, de ese sentimiento, de ese amor que Dios tiene, que nos apartó y nos amó. Y esa es la base de la elección de nuestro Dios hacia nosotros. Ahora también habla de santificación del Espíritu. Aquel Espíritu que Dios ha hecho morar en nuestras vidas es el agente de nuestra santificación. El ser humano, una vez que cree, es regenerado, es hecho una nueva persona, una nueva criatura, es justificado y es puesto aparte. Ahora, ese puesto aparte es para ser dedicado a Dios. Y esa es la obra que Él hace, el Espíritu Santo, y nos va perfeccionando y va trabajando en nosotros hasta el último toque en nuestras vidas, hasta que nosotros, hasta que el hombre, aquel ser humano, aquella persona, llega a ser glorificado y hecho totalmente semejante al Hijo de Dios. Y ese es el pasaje y el transitar que nosotros tenemos hacia nuestra herencia. Caminar y saber de que somos santificados por el Espíritu de Dios. Dice en Primera de Juan, ahí cerquita, Primera de Juan capítulo 3 y versículo 2 y 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y ese es el trabajo que va haciendo el Espíritu en nuestras vidas. Ahora, dice, para creer en Jesucristo y ser purificados por su sangre, dice en la Nueva Versión Internacional. Leemos acá que dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La obra que Dios hace en aquella cruz a través de nuestro Señor Jesucristo es una obra maravillosa, y ese es el peso que nosotros tenemos, hermanos, en nuestras vidas. Que la sangre de Cristo fue derramada por nosotros para que nosotros seamos limpios. Y no es por algo que hayamos hecho nosotros, no es por mérito nuestro, sino justamente es porque nuestro Señor Jesucristo, en su pura gracia, en su puro amor, decidió morir por nosotros. Y rociarnos, se puede decir, con esa sangre, para que nuestras almas sean limpias. Ahora,
Es como que cuando le está escribiendo acá Pedro, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer, nos está hablando en forma particular a cada uno de nosotros. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Está hablando de esa aplicación personal en nuestras vidas de la sangre de Jesucristo. Entonces, ese saludo adquiere una forma maravillosa. Y no es el mismo Simón, sino ya es Pedro el que está escribiendo. Pareciera un juego de palabras, ¿no? O que fueran dos personas. Pero entendemos de que al pasar el tiempo, hermanos, cada uno de nosotros va cambiando y va madurando. Y ojalá desde el primer día fuéramos así. Pero sabemos que hay un proceso de cambio. Y el Señor va obrando en nuestras vidas. Y a través de ese espíritu que ha hecho morar en nosotros, en el cual fuimos sellados, dice, y que son nuestras arras de nuestra herencia, es el que va transformando nuestra vida. Y que de día en día vamos cambiando. Y caminamos todavía aún a nuestra herencia. Dice, gracia y paso sean multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, y esa misericordia es algo que no podemos entender. Porque misericordia, hay una expresión en latín que dice que es la palabra misericordia, cuando habla de pasar nuestra miseria por el corazón de esa persona. Entonces, es como que está compuesta la palabra, ¿no? Misericordia. Entonces, es pasar la miseria de otro por el corazón de uno. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Pasó nuestra miseria por su corazón y entendió que éramos incapaces de lograr algo para nuestras vidas. Entonces dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y la palabra allí renacer está hablando de una vida nueva, pero superior a la que teníamos antes. Allí la palabra, la cual se utiliza, es una palabra difícil, ¿no? Pero tiene que ver con justamente, hay un juego de palabras, dice anagenesas y otra es polingenesis, ¿no? Que habla justamente de un nacimiento nuevo, pero un nacimiento que va un poco más arriba de lo que es nuestra vida hoy normal. No estamos hablando de un nacimiento como de un bebé, sino algo superior, algo mejor. Eso es que habla, dice así, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, no es por obras que nosotros hayamos hecho, sino por su gracia y su misericordia. En Tito, capítulo 3, versículo 5, vamos a leer allí, dice, que nos salvó por obras de justicia, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Tito, capítulo 3, y versículo 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa es la obra maravillosa de nuestro Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que está transmitiendo allí Pedro cuando está escribiendo. Y ¿saben qué, hermanos? Vivido de primera mano lo está escribiendo. Porque él vivió esa transformación y esa regeneración en una persona nueva. Y en un momento hasta tiene que decir que somos edificados como piedras vivas. Así somos parte de ese edificio que se va construyendo y cada día se va
mejorando, porque es la forma en la cual nosotros vamos edificando a nuestros hermanos, que es nuestra iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahora, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, está hablando de una esperanza viva de la resurrección de Cristo de los muertos. Es decir, pero ¿hay una contradicción de palabras? No, totalmente no. Porque la esperanza que nosotros tenemos está basada en la resurrección de Jesucristo, porque Él murió en la cruz, Él resucitó, y al resucitar, Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Y al vencer al que tenía el imperio de la muerte, ya no, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Entonces nuestra esperanza ya es viva. Nuestra esperanza está fundada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Y ahí entramos, ya pisando nuestra herencia. Porque dice en el versículo 4, para una herencia. Ahora, todo esto que Pedro viene escribiendo, hermanos, lo viene haciendo, como les digo, por una vivencia de primera mano. Siendo aquel que impetuoso, aquel eh, eh, impulsivo, lleno de debilidades, se acerca al Señor con tantas, eh, con tantas flaquezas. Y saben, así como lo hicimos nosotros una vez, al principio nos acercamos al Señor con tantas flaquezas, hermanos. Y el Señor tuvo que trabajar en nosotros día tras día, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese Espíritu Santo nos va edificando, nos va transformando de día en día. Y hay un comentarista que dice allá cuando hablan en Efesios 4:30, cuando habla de nuestro hablar, de que sea, que no haya ninguna palabra corrompida, dice a veces el Espíritu Santo detiene su obra de edificación en nuestras vidas porque nosotros fallamos y tiene que de alguna forma detener ese crecimiento para poder restaurar lo que nosotros rompimos. Y ocuparse de restaurar eso que nosotros rompimos a través del pecado es lo que a veces nosotros detiene ese crecimiento. Pedro, cuando escribe acá a los expatriados de la dispersión, a los que estaban en Asia, elegidos según la presencia de Dios y Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ahí empieza nuestra herencia. Para una herencia, les dice acá, aquellos que han de escuchar justamente esta palabra. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada. 4 puntos maravillosos, hermanos, para nuestras vidas, para que no nos olvidemos en qué lugar estamos, hermanos. Hablamos al principio de una herencia, que si alguien nos llamara, nos dijera que tenemos una herencia, ¿cómo cambiaría todas nuestras vidas, hermanos? Tenemos una herencia mucho más grande que la que puede dar un hombre acá en la tierra. Nuestra herencia está en los cielos. ¿Y saben qué es las características de nuestra herencia? Es una herencia que dice que es incorruptible. No puede acabarse. Es una herencia incontaminada, no se puede manchar. Es una herencia inmarcesible, que no se marchita, que no puede menguarse, no puede debilitarse. ¿Y saben qué? Aparte de todo eso, que está reservada en los cielos para vosotros. ¿Y saben lo maravilloso de esto, hermanos? Había un comentario de una persona que decía, un hermano, que así como cuando nosotros compramos un boleto de tren o de avión
Está el lugarcito reservado. Si usted no va con el boleto, si no tiene el boleto en la mano, no puede entrar, ¿no? Pero tiene el boletito que dice que ese lugar es suyo, que nadie se lo va a quitar. Que no puede haber otra persona sentada en su lugar. Es suyo. Está reservado para usted. Pero nosotros podemos llegar a cometer el error de perder ese boleto. Con la herencia que nosotros tenemos, hermanos, no pasa así. Nuestra salvación no se puede perder. Nuestro lugar reservado en los cielos no se pierde. Por eso es que dice que es incorruptible, incontaminado e inmarcesible y está reservado en los cielos para vosotros. Hermanos, en nuestro transitar al camino hacia esa herencia, vemos que en estos pocos versículos que Pedro escribió, hay ciertos pasos que va mencionando Pedro. Si tenemos la posibilidad de repasarlo así rápido, es en santificación. Fuimos elegidos para obedecer, tener una esperanza viva, para una herencia maravillosa que tiene 4 características hermosas, que es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible y está reservada. ¿Qué herencia más podemos esperar nosotros acá en la tierra si tenemos una herencia maravillosa en los cielos que ha ido a preparar nuestro mismo Señor? Y Él dice que si no hubiera el lugar, Él lo hubiera dicho, pero voy pues, dice, a preparar lugar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, Pedro escribe, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento Pedro? Confirmando a sus hermanos, que tal vez no los conocía a todos, pero les recordaba lo maravilloso que tienen en las manos del Señor. Lo maravilloso que tienen ganado por la sangre de Jesucristo. Lo maravilloso que tienen que nadie se los puede arrebatar, porque dice inclusive Pablo, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, termina diciendo, nos podrá separar del amor de Cristo. No hay forma, hermanos, que nosotros perdamos esta herencia maravillosa. El mismo Señor dijo, allí en Juan, cuando dice, y para no equivocarme, se los voy a leer, Juan capítulo 10, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, la mano del Señor cubriendo a las ovejas. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La mano del Padre también cubriéndonos. Es algo, hermanos, que no podemos perder. Esa salvación maravillosa, ¿no?, que está reservada en los cielos para nosotros. Y concluyo ya con esto. Pedro cumplió al pie de la letra lo que el Señor ya dijo inclusive que iba a pasar. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y qué maravillosas palabras utiliza Pedro. En este inclusive comienzo nada más, porque si ustedes se animan a leer toda la carta, van a ver lo maravilloso que hay allí. Palabras de aliento, palabras de fortaleza, de ánimo para aquellos que estaban siendo perseguidos y era necesario recordarles estas cosas maravillosas que tenían. Nada más, hermanos, y que el Señor les bendiga.